momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos, entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos, gracias a su presentador, Edgar Estrada, y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Buenos días, amigas y amigos. Qué gusto saludarles en esta mañana de jueves 4 de julio. Es un verdadero gusto estar de nuevo con ustedes a través de Radio La Voz de Colomba en su programa Diálogos Ciudadanos. Hoy estamos en el programa número 53 ya de Diálogos Ciudadanos, que empezó en aquel lejano mayo del año 23 y pues que ahora nos lleva ya al programa número 53. Así es que bienvenidas, bienvenidos. Será un verdadero gusto conversar esta mañana. Como ya lo mencionaba la compañera Gloria antes de comenzar el programa, hoy tenemos una entrevista muy interesante para dar seguimiento a lo que hemos venido dialogando. Se recuerdan ustedes que en junio hemos venido dialogando sobre la violencia, las violencias. Hemos tenido ya a especialistas, primero en el ramo de la psicología, después en el tema médico, gineco-obstetra, para hablar también de temas relacionados con la violencia sexual también, y el anterior, que fue con un abogado, y ahí hemos tenido ya una perspectiva muy general de lo que puede ser el tratamiento que se le da tanto por los efectos psicológicos y el manejo médico legal que se le da también a los tipos de violencia. Identificamos la violencia y el delito, y pues hoy, sin mucho más preámbulo y más presentación, quiero compartir con ustedes la presentación de la compañera, ella es Julia Cal. Ella es psicóloga, es especialista en la materia de lo que vamos a dialogar el día de hoy, pero además está también a punto de ser abogada, así es que vamos a tener una mirada muy interesante de una psicóloga abogada en relación al tema de la violencia sexual y la explotación. La idea original del programa era hablar de los tres grupos de delitos, porque la trata de personas no es un único delito, la explotación tampoco es un único delito y la violencia sexual tampoco es un único delito. Son varios, son grupos. Entonces vamos a comenzar hoy y seguramente vamos a tener que continuar. Así es que no se pierdan este programa ni el próximo de una vez, porque seguramente los dos programas van a ir conectados hablando sobre la famosa VET, que es la violencia sexual, la explotación y la trata. Así es que, Julia, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Gusto en saludarte. Muchas gracias, Edgar, y a quienes nos están escuchando en este día. Es para mí un placer estar conectada a través de estos medios digitales que nos permiten informarnos y también hacer consultas, si así fuera el caso, ¿verdad? Y con mucho gusto vamos a hablar el día de hoy especialmente de la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, que conocemos como la ley VET en nuestro país. Buenísimo, Julia, muchas gracias. Y sí, amigas y amigos, recuerden que pueden escucharnos a través de FM para el caso allá de la costa sur y también en línea a través de la página de fejer.com. Así es que vamos a comenzar. Como decíamos, ya Julia nos ha también anticipado que es la famosa ley Ley VET, que es el decreto 9/2009, que agrupa tres tipos de delitos. Ya decíamos, violencia sexual, explotación y trata. A veces cuando uno habla de la secretaría, de la que vamos a hablar porque es una institución que crea la ley, dice uno, a ver, ¿de qué es las VET? Y ahí resume todo y a veces no sabe uno realmente de qué está hablando. Julia, para comenzar, ¿por qué una ley específica? Entendemos, y lo hemos venido dialogando con el abogado en la última sesión, por ejemplo, de que hay un código penal, que es el que establece qué conductas de los seres humanos, en el caso de Guatemala, se constituyen en delitos. Y el Código Penal tiene, no sé si 300 artículos, alrededor de 200 de ellos son delitos tipificados,
¿Por qué una ley específica en temas de violencia sexual, explotación y trata, Julia? Sí, muy importante esa pregunta porque es parte de nuestra historia, ¿verdad? Y definitivamente todas las personas debemos de conocer por qué hay leyes especiales, porque así se le conocen en nuestro país. Y hay diferentes leyes especiales, entre esas está la ley BET, que fue, es decir, que yo siempre digo es una ley quinceañera, ¿verdad? Tiene 15 años de creación esta ley. Y, y que de hecho esa edad, esa etapa de desarrollo en las víctimas es una de las más violentadas, ¿verdad? A los 15 años y un poquito menos. Entonces, pues surge a partir de la necesidad de hacer modificaciones justamente al Código Penal, ¿verdad? Porque antes de la ley BET, es decir, antes del año 2009, el delito de violación, que es el artículo 173, y el de agresión sexual, 173 bis, no tenía tanta claridad de quién pudiera ser víctima o quién pudiera ser el agresor o agresora, ¿verdad? Porque en nuestro país hemos escuchado mucho esta frase que dice que solo hay leyes que protegen a las mujeres, ¿verdad? Esta es una frase recurrente que escuchamos, sin embargo, quizá la hemos pensado, la hemos dicho. Sin embargo, la ley BET protege los derechos de todas las personas sin importar su edad, su género, su orientación sexual, su origen étnico, entre otros, ¿verdad? Y pues en ese sentido se agregaron nuevos tipos penales, como es el delito de trata de personas, que antes del 2009 no existía en nuestro país, ¿verdad? Es decir, tipificado en el Código Penal. Entonces, delito siempre, ¿verdad? Porque es esclavitud moderna, pero tipificado en el Código Penal no existía. Es decir, que si cualquiera de nosotros aquí que estamos escuchando esta radio, fuéramos víctimas de trata de personas antes del año 2009, quizás el tratamiento que nos iban a dar como víctimas, ¿verdad? En las instituciones que les corresponde en atención, protección, persecución y sanción, quizás no iban a actuar como lo pueden hacer ahora, ¿verdad? Julia, y fue necesario crear, porque ahora también vamos a hablar de una vez de la parte administrativa para luego ya profundizar en los delitos y en el grupo de delitos, pero por lo mismo era necesario crear una secretaría específica también a partir de la ley. Sí, lo que sucede es que, digamos, se crea la ley y dentro de la ley nosotros vamos a encontrar algunos artículos donde refiere la creación, la importancia de la creación de la secretaría para realizar acciones de diferente naturaleza, entre esas de prevención a nivel nacional, ¿verdad? Aparte de la prevención, está todo un apartado de la asesoría que la SBET tiene que dar a instituciones, ¿verdad? Pero también a lo relacionado a si existe la necesidad de hacer modificaciones a la misma ley, agregar tipos penales, investigaciones, entre otros, ¿verdad? Entonces, la Secretaría tiene un rol muy importante en el tema BET, ¿verdad? También para crear las rutas de atención a víctimas sobrevivientes de estos delitos y hacer el monitoreo de si realmente esa ruta está funcionando o qué es lo que sucede, porque cada departamento es particular con relación a estos delitos, ¿verdad? Entonces no se puede dar el mismo tratamiento en Alta Verapaz que en, por ejemplo, Petén o Jutiapa, por ejemplo. Entonces, sí surge esa necesidad de crear la secretaría que está también dentro de los artículos de la ley BET. Gracias, Julia. Julia, has mencionado como 4 o 5 veces ahora la palabra víctima. Hemos estado hablando con la psicóloga, con la médica y con el abogado un poco del tema más de la figura del hecho y muchas veces del agresor. En el tema de psicología sí hablamos mucho más, bueno, también en el médico legal se habla mucho de la víctima, pero Julia, en esta ley famosa, la quinceañera, como tú le llamas, que es la ley BET,
da una especial atención, porque el Código Penal inclusive, pues lo que habla es del delito, generalmente habla de, tipifica la conducta y luego viene la pena, ¿verdad? 5 años de prisión, conmutables o no conmutables, 8 años, 20 años, depende del tipo de delito. Pero en esta ley, Julia, creo que uno de los aportes más importantes, y tú lo has mencionado ahora, es el tema de la atención y la prioridad que le da a la víctima. ¿Cómo podemos entender eso? Porque hoy vamos a hablar de los delitos, pero es importante poner ese paraguas que plantea el tema de ser víctima de uno de estos delitos. Sí, de hecho, dentro de la ley, en el artículo 10, vamos a encontrar una definición que la ley da sobre la víctima, ¿verdad? Que es la víctima primaria, es decir, la víctima de estos delitos, pero también una parte que habla sobre los familiares de la víctima, ¿verdad? Nuestro Código Penal, pues lógicamente persigue y sanciona y se refiere a quien ha cometido el delito, al sindicado, al procesado, al sentenciado. Sin embargo, es vital que en este tipo de delitos la víctima tenga una participación mucho más activa, ¿verdad? Porque definitivamente es ella quien sufrió el daño, ¿verdad? Y también su familia, en muchas ocasiones también su familia. Entonces, por eso es que se debe brindar una atención integral a la víctima y también a su familia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido se entiende por víctima a toda persona, pues, y es muy interesante porque dice individual o colectivamente, ¿verdad? Hacíamos un análisis estadístico de cuántas víctimas, cuántas denuncias y cuántas víctimas, ¿verdad? Ese dato lo tiene el Ministerio Público. Es decir, por ejemplo, se hicieron 200 denuncias, pero víctimas fueron quizás 300, ¿verdad? Entonces se entiende que en una comisión del delito, en una denuncia que se interpuso, las víctimas no fueron una, ¿verdad? Sino que fueron varias. Entonces se entiende que la víctima puede ser una persona o pueden ser varias personas las que sufrieron los hechos, ¿verdad? Se habla no solo de lesiones físicas, sino que también los afectos o los efectos que se tuvo en su salud mental y también el sufrimiento que tuvo, así como la pérdida financiera, ¿verdad? Eso también es muy importante porque hay delitos muy específicos como el delito de trata de personas y el de explotación, donde estamos hablando de un intercambio económico o material por explotar a las víctimas, ¿verdad? Entonces, definitivamente en este sentido, pues la ley le da una participación pues activa a la víctima dentro del proceso, no solo penal, ¿verdad? Sino que en la recuperación de su salud física, emocional, que le permita continuar con su proyecto de vida. Julia, y para terminar con este tema de la víctima y entrar ya a los delitos, la ley también hace referencia a un asunto que no pasaba mucho en otros delitos, que es el tema de la reparación digna. Después de que termina el caso penal y se llega a una sentencia, pues no solo se condena a prisión, que es lo que generalmente ocurre al agresor, sino que también se le plantea ¿qué es eso de reparación digna, Julia? Sí, reparación digna es un apartado específico en este tipo de delitos y en otros, ¿verdad? Pero en este especialmente, en los delitos BET, la reparación digna a veces se piensa que es como que el agresor le dé una cantidad de dinero a la víctima, que sí puede ser, digamos, según la sentencia que dicte el juez que lleva el proceso y la solicitud que haga el Ministerio Público, y si la víctima se ha querellado a través, por ejemplo, del Instituto de la Víctima, si pidió apoyo, asesoría, si tuvo acceso o a otra organización que le haya acompañado, se puede solicitar efectivamente que la víctima reciba, ¿verdad?, por parte del agresor pues una compensación económica que le permita pues sufragar los gastos que seguramente tuvo durante todo el proceso penal. Y también hay algo muy importante que son todas las acciones de impacto social que se pueden tener, como por ejemplo
En ese sentido, hay algunas sentencias en las que los jueces han solicitado, por ejemplo, que SBET vaya eh, a, a esa aldea, a ese espacio poblado, a ese lugar poblado, a esa escuela, por ejemplo, para que realice acciones de prevención secundaria, obviamente, porque ya sucedieron los hechos, eh, o que si el maestro fue el agresor, por ejemplo, se trabaje con todo el gremio magisterial de ese municipio, ¿verdad? Donde se dieron los hechos, que el agresor, por ejemplo, tenga que pagar vallas publicitarias donde se hace mención del delito que cometió. Por ejemplo, si cometió el delito de violación o el de agresión sexual, que la valla publicitaria sea en ese sentido, ¿verdad? Y que lo va a pagar, o quien lo cometió, pues lo va a pagar, y así, ¿verdad? Entonces, la reparación digna son varios aspectos, ¿verdad? En los que principalmente es una respuesta que se le debe dar a la víctima, que tiene que ver pues posiblemente con una cuestión económica, también con su reparación de atención psicosocial por parte del Ministerio de Salud u otra organización que atienda específicamente a esta víctima, ¿verdad? Pero sí va en ese sentido, ¿verdad? Pero también el agresor tiene participación activa para reparar el daño, aunque es muy complejo, ¿verdad? Porque este tipo de delitos, según mi experiencia, las víctimas no se recuperan al 100%, ¿verdad? Porque el daño ha sido que ha fragmentado la salud mental, física de la persona. Gracias, Julia. Así como los derechos no se pueden priorizar ni categorizar, digamos, en cuáles son los más importantes, seguramente los delitos, y por lo que has dicho de los efectos que puede tener, sobre todo psicológicos, pero también físicos, inclusive en el proyecto de vida, pues tampoco se pueden ni categorizar ni definir cuáles son peores y cuáles son no tan peores, ¿va? O mejores, es imposible. Son delitos y son acciones que provocan mucho daño. Julia, ahora sí, tratemos de entrar un poco en materia en relación al tema de la violencia sexual. Amigas y amigos, estamos en Radio La Voz de Colombia a través de su programa Diálogos Ciudadanos, esta mañana dialogando con la licenciada Julia Cal sobre el paquete, sobre la ley quinceañera, como le llama ella, que es la violencia, explotación y trata, violencia sexual, explotación y trata. Y ahora vamos a profundizar en el tema de la violencia sexual. En general, Julia, ¿qué es? Porque después podríamos hablar de cada uno de los delitos que forman parte de este grupo, pero ¿qué es la violencia sexual en general, Julia? Sí, hay, para mí, cuando comparto este tema, pongo un ejemplo sencillo. La violencia sexual es la sombría, y abajo de la violencia sexual hay 5 formas en las que se puede presentar la violencia sexual, ¿verdad? 5 modalidades según nuestra ley. Entonces, la violencia sexual es toda acción que incluye violencia física o psicológica en contra de una o varias personas, en los que se puede incluir el contacto físico con contenido sexual o erótico por parte del agresor, es decir, que le causa satisfacción al agresor, más no a la víctima, ¿verdad? Y entonces ahí estamos hablando de consentimiento, es decir, si la víctima está de acuerdo en lo que está sucediendo, si es consciente de lo que le está pasando, porque esa es otra cosa. Digamos, en nuestro país hay un problema muy grave de educación integral en sexualidad que no existe, ¿verdad? No existe. Entonces, eso no va a permitir, digamos, que las víctimas tengan información acerca de algo tan sencillo como cómo funciona su cuerpo, ¿verdad? Y cuáles son las partes privadas de su cuerpo. Entonces, esto ocurre mucho con niños, niñas y adolescentes que no saben por qué una niña, ¿verdad?, de 10 o 11 años está embarazada. Entonces, la violencia sexual incluye toda conducta, ¿verdad?, que va a dañar la integridad de otra persona, que es con contenido sexual o erótico, causa satisfacción al agresor, más no a la víctima, es decir, la víctima no está de acuerdo con lo que le está sucediendo, incluso quizás no va a decir no, ¿verdad? Pero se entiende que si desconoce qué es lo que está sucediendo, ¿verdad?
esto del consentimiento es bien complejo porque se espera que la víctima diga sí, diga no, pero muchas veces las víctimas no saben lo que les está sucediendo, ¿verdad? Porque el agresor incluso es su familia. Entonces, la violencia sexual es toda acción que incluye violencia física, sexual, en contra de una o varias personas, con contenido sexual o erótico, causa satisfacción al agresor, más no a la víctima. Julia, y digamos que de los 5 que has dicho, vamos a hablar de cada uno de ellos seguramente a fondo, porque de eso se trata el programa, de poder compartir y aprovechar este espacio para informar. Probablemente las personas que nos escuchan no habían tenido acceso a este tipo de información y ahora es cuando. Ajá. Podemos empezar, no sé, tú eres la experta, pero podemos empezar haciendo la diferenciación entre agresión sexual y violación. Sí. Violación, ¿verdad? Lo vamos a entender como eh, el acceso que tiene una o varias personas en contra de otra persona a través del uso de la violencia, ¿verdad? Entendemos que no siempre hay violencia física, es decir, sí fue a la fuerza, pero cuando el agresor es conocido por la víctima, es decir, tiene contacto directo, diario con esa persona, ¿verdad? Con el agresor, la víctima y el agresor. Entonces, ahí, por ejemplo, puede existir violencia psicológica, claro, pero no necesariamente violencia física. O sea, no hay golpes, no hay moretones, no hay arañazos en el cuerpo de la víctima, porque ya hubo un proceso de violencia psicológica, ¿verdad? En la que se manipuló, entre otras cosas, a la víctima. Entonces, puede ser. La violación puede ocurrir con violencia física o psicológica en contra de una o varias personas en las que se introduce partes del cuerpo de la víctima, partes del cuerpo del agresor y objetos por 3 lugares del cuerpo de la víctima. Es decir, estas 3 partes del cuerpo son la boca, el ano y la vagina, ¿verdad? Entonces, ese dato, por ejemplo, es muy importante porque, digamos, nos da pauta de que cualquier persona que tenga boca, ano o vagina puede ser víctima de violación, ¿verdad? Y no solo las mujeres, también los hombres, ¿verdad? Entonces, solo que no hacen denuncias por el patriarcal en el que vivimos, no se hacen las denuncias, pero sí también hay hombres que han sido víctimas de violación. Entonces, ¿qué es violación? Básicamente, según el Código Penal, es que una o varias personas introduzcan partes del cuerpo de la víctima, del agresor y objetos, ¿verdad? Entonces, eso es la violación y es en 3 partes del cuerpo específicas: ano, boca, vagina. Julia, ¿y agresión sexual? ¿Qué diferencia qué es? Y agresión sexual básicamente puede incluir tocamientos, siempre con violencia física o psicológica, ¿verdad? Frotamientos, tocamientos, insinuaciones sexuales o eróticas, ¿verdad? Es decir, palabras que le dice el agresor a la víctima insinuando tener contacto sexual con ella o con él, que le causa placer al agresor, más no a la víctima, ¿verdad? Eso es bien importante. Entonces, con relación a la violación, a mí me parece muy necesario, ¿verdad? Si hay padres o maestros que nos están escuchando, que se haga la referencia con los niños de que ellos tienen que saber que sus partes privadas incluyen la boca, ¿verdad? Por favor, para están escuchando, una parte privada es la boca, porque como esa no la cubrimos, entonces los niños no siempre la identifican como una parte privada del cuerpo, ¿verdad? Entonces sí, cuando trabajamos con niños les preguntamos cuáles son las partes privadas de su cuerpo y si mencionan, ¿verdad? El pene, la vagina, el ano, las piernas, las nalgas, el pecho, y sí, ¿verdad? Todo eso sí, pero casi nadie menciona la boca. Y entonces
como padres, como maestros, personas que tenemos contacto con niños y niñas, tenemos que hacer una parte privada del cuerpo. Entonces, la agresión sexual puede incluir comentarios, insinuaciones, miradas, incluso, ¿verdad? Que no necesariamente tienen que ser palabras, no necesariamente es tocar el cuerpo de la víctima, claro que sí, frotamientos, tocamientos, intentos, ¿verdad? Tentativa de tocar, eh, aunque no lo haya logrado. Entonces, media vez la víctima considere que eso es una agresión para ella, eso es, ¿verdad? Quiero mencionar, y es que muchas veces decimos acoso sexual, ¿verdad? Acoso sexual, acoso sexual, acoso sexual. En nuestro país, dentro del Código Penal, no existe el delito de acoso sexual. Entonces, lo que hace el Ministerio Público es, en algunas ocasiones, lo encuadra, ¿verdad?, dentro del delito de agresión sexual o lo encuadra dentro del delito de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica, ¿verdad? Eh, y prácticamente la diferencia entre la violación y la agresión sexual es que no hay introducción Claro. De objetos o partes del cuerpo en estas tres partes del cuerpo que ya mencionamos. Perfecto, Julia. Gracias por la aclaración. Es nada más la introducción al tema de la violencia sexual y es muy importante esta distinción. Además, hemos trabajado desde Cipredica con muchos hombres, particularmente en el tema este de masculinidades, y uno de los temas es eso. Eh, digamos que el agresor no necesariamente está consciente, sí o no, más o menos, de que está provocando un daño psicológico al momento de una mirada, por ejemplo. Y sí, no cabe ninguna duda que la víctima es la que puede saber. He escuchado a muchas compañeras mujeres que siempre me comentan y me dicen, es que me desnudó con los ojos. Y entonces realmente es esa impresión que se siente cuando un hombre ve a una mujer, y los hombres dirán, pues no, yo nada que ver. Ajá, lo siento. Ella lo sintió, ella lo está definiendo, y entonces es el gran problema, Julia, y si querés lo hablamos después de la pausa, porque estamos ya sobre las 8:30, es el tema de los procesos y el tema famosísimo en el tema de la prueba, cómo probar ese tipo de delitos, que es bien complicado, y como además de psicóloga y especialista, sos estudiante de Derecho y casi abogada, a lo mejor podemos profundizar después de la pausa. Amigas y amigos, agradecidos por su sintonía. Estamos en Radio La Voz de Colombia, en el programa Diálogos Ciudadanos, esta mañana dialogando sobre, pues al final hemos dialogado nada más sobre uno de los delitos, una sombría de delitos, que es el de la violencia sexual, y vamos a continuar después de la pausa. Ya regresamos. A su proyecto de vida por este tipo de situaciones. Es muy complejo el exhibicionismo sexual, ha ocurrido, claro, sí ha ocurrido, hemos conocido algunos casos relacionados y pues es complicado para las personas denunciar porque no siempre se ve como un delito. Ese es el exhibicionismo. ¿Otros delitos que podamos incluir en esta lista, Julia? Sí, tenemos también el delito de ingreso a espectáculos de personas, ingreso a espectáculos para adultos de personas menores de edad, y también el mostafía, ¿verdad? Este tipo de delito es recurrente, ¿verdad? En el hecho de que una persona menor de 18 años ingrese a un lugar que es específicamente para adultos, ¿verdad? Porque puede ser, por ejemplo, un bar, una cantina o un prostíbulo, si se quiere ver así, ¿verdad? Un espacio exclusivamente para adultos, ingresar ningún niño, niña o adolescente, y que por eso es que es importante pedir también el documento de identificación en estos espacios, pero como muchos de ellos son clandestinos, entonces se permite el ingreso de personas menores de 18. Y también otro tema muy importante que está incluido en ese artículo es que toda persona adulta que muestre pornografía a un niño, niña, adolescente
podría estar cometiendo también este delito, ¿verdad? Y entonces cuando trabajamos con niños, niñas y adolescentes, especialmente adolescentes, y hablamos de este tema, porque ellos mismos buscan acceder a través de los dispositivos móviles a pornografía, ¿verdad? Entonces, por eso los padres debemos de tener mucho cuidado al entregar un dispositivo móvil especialmente, ¿verdad? O sea, un teléfono o una tablet a un niño, niña o adolescente, porque va a tener acceso a todo, ¿verdad? Si no se restringe, va a tener acceso a todo, ¿verdad? A todo que es pornografía. Y entonces eso es responsabilidad de los padres. ¿Por qué el contacto con contenido sexual o pornográfico? ¿Por qué? Porque entonces va a modificarse su percepción o sus ideas o el conocimiento que va a tener acerca de las relaciones sexogenitales, ¿verdad? Todo lo que ocurre en pornografía no es real, ¿verdad? Incluso son violaciones, si quiere ver así. Entonces, si esa es la educación integral en sexualidad que están recibiendo los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, ese va a ser, si nos resistimos a tener contacto con educación integral en sexualidad porque creemos que eso va a motivar a que tengan relaciones sexogenitales, entonces ahí, por ejemplo, lo único que estamos haciendo es que busquen información en otros espacios, ¿verdad? Como este que estamos hablando. Julia, has mencionado el tema y vamos a volver porque me decías hace un momento que es un agravante el tema de contagio de infecciones de transmisión sexual. En algún momento se habló de que cuando una persona sabe que está contagiada de alguna infección y tiene relación sexual, incluso hasta consentida, porque una cosa es el consentimiento en relación a la violación y la otra es en relación a la infección que se contagia. Sí. ¿Cómo opera eso, Julia? Sí, digamos, esa fue una de las modificaciones al Código Penal, ¿verdad? Que en los delitos de estos delitos sexuales, ¿verdad? Hay agravantes y ahí vamos a regresar a violencia sexual perdón, vamos a regresar a violación y agresión sexual porque ahí hay agravantes. Una de las agravantes es decir que podría ser que aumente la condena de la persona que violentó sexualmente, pues, de cualquiera de las formas de las que hemos hablado, es que tenga alguna enfermedad de transmisión sexual y que por el contacto sexual que tuvo con la víctima a través de violación, por ejemplo, la haya contagiado. Entonces, por ejemplo, hemos conocido casos y se sabe, ¿verdad?, de niños menores de 5 años, bebés de 4 meses, de 5 a 6, 7, 8 meses, que han sido víctimas de violación y en el ano o en la vagina se presenta, ¿verdad?, alguna enfermedad de transmisión sexual. Esto que estoy diciendo es muy doloroso, ¿verdad? Yo lo estoy verbalizando como que si no fuera nada, pero en realidad es muy doloroso, ¿verdad? Porque estamos hablando de personas que acaban de nacer y que ya fueron violentadas sexualmente. Entonces, otro agregado al Código Penal, siempre en el artículo 173 y 173 bis, es que siempre se va a cometer violación y agresión cuando de 14 años, aunque no haya existido violencia física o psicológica. Eso dice esos artículos, ¿verdad? En palabras sencillas es, aunque el niño, niña, adolescente menor de 14 años diga que está enamorado o enamorada del agresor, eso siempre se va a considerar delito. Es decir, otra vez, toda niña menor de 14 años que está embarazada constituye, aunque diga que vive con su esposo, aunque diga que está feliz, que está enamorada, que su esposo la quiere, que su esposo la cuida, ¿verdad? Ese es un tema también de desconocimiento, ¿verdad? Porque esa niña que está embarazada va a repetir, su hijo o su hija va a repetir el ciclo de pobreza y nuevamente, ¿por qué no decir de violencia, ¿verdad? Julia, ya que volvimos, porque yo creo que ya hablamos de los 5 tipos de delitos, mencionaste ahí y me hiciste recordar y pensar
en los adolescentes Me estos falta uno. que se reúnen, van a un bar y entonces yo pensaba, ¿y ahí quién es el agresor? Si es la persona que propietaria del lugar, si es la persona con la que él tiene acceso, inclusive sexual, que podría tenerlo, o si no, pues puede ser agresión sexual de la mujer mayor en contra del adolescente Sí. en este centro, en este lugar, pero también de los patojos o Ujú. los jóvenes que presionan al adolescente para que vaya al lugar, porque muchas veces no es consciente ni es porque él quiere, sino porque lo obligan y lo presionan. ¿Qué pensás de esta confusión de ideas que se da alrededor de estos delitos? Sí, digamos, hemos escuchado casos, ¿verdad?, de personas, hombres, ya ahora adultos, ¿verdad?, que cuentan cómo fue su primera experiencia sexual, ¿verdad?, sexogenital con una mujer. Y escuchaba, por ejemplo, la experiencia de un señor de 50 años ahora, ¿verdad? Y, y que cuando tenía 12 años, refiere él, ¿verdad?, que fue víctima de, no dijo yo fui víctima, ¿verdad? Pero porque además es que somos de la figura de la víctima, pero claro, yo me tengo que considerar víctima. Para que yo me considere víctima, tengo que tener información. Si no tengo información, yo no me voy a considerar víctima. O sea, yo ni siquiera me voy a enterar de qué fue lo que me sucedió. Entonces, parte de la educación integral en sexualidad es eso, ¿verdad? Informar, saber qué sí, qué no, eh, y qué se puede considerar delito o no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, muchos de los hombres que quizás hemos tenido comunicación, amistad, relación con ellos, su primera experiencia de sexogeneración, ¿verdad? En un espacio como este, que es exclusivamente para adultos y que para iniciarlo, ¿verdad? Otros más grandes que él consideraban que esa era la forma de iniciarlo en las relaciones sexogenitales, ¿verdad? Muy lamentable porque de verdad que no fue respetuoso, no fue consensuado, no era el momento, ni la edad, ni con la información que se tenía para iniciar su vida sexogenital, ¿verdad? Entonces, pero es una realidad y eso es un delito de violación, ¿verdad? Lo que sucede es que en nuestra sociedad no se le considera delito de violación a ese tipo de situaciones cuando el menor de 14 años es un hombre, ¿verdad? Perfecto. Al contrario, como vivimos en sociedad machista y patriarcal, entonces se le aplaude, Claro. se le motiva a continuar. Se Sin embargo, celebra, no claro. sabemos el daño que haya sufrido él Sí, sí. por haber tenido esta experiencia, o biopsicosocial incluso. Julia, el tiempo se nos va de como agua entre las manos, siempre lo decimos en radio. Hoy estamos hablando únicamente del delito y el grupo de delitos relacionados con violencia sexual, pero hay dos temas que quiero no que se nos escapen hoy, porque así en la próxima hablamos ya del otro grupo de delitos en el próximo programa. Así es que les invitamos, amigas y amigas, a que no se pierdan esta serie de programas, porque casi seguro que será un programa por cada uno de los tres. La violencia sexual es hoy. Seguramente el próximo podrá ser sobre explotación, que también tiene, y ahora que escuchaba a Julia decir lo de este joven que da testimonio, que ahora ya es un adulto, también hay trata de personas, porque muy probablemente las personas que trabajan en este lugar no es precisamente porque ellas hayan querido, y entonces ya se empiezan a mezclar los delitos. Pero Julia, dos temas que no quiero abandonar. Uno es el tema que mencionaste del consentimiento. Primero porque hablaste de los 14 años, ahora se está discutiendo una ley para subirlo a 16. ¿Qué pensás sobre eso? Sí, Esbeta ha estado participando en las reuniones que ha promovido el diputado en este sentido, la modificación al artículo 173 y 173 bis del Código Penal, que habla específicamente de violación y agresión sexual, porque estos dos son los que ponen el límite de la edad, ¿verdad? De menores de 14 años, sí o sí, es violación, es agresión sexual, aunque la víctima no quiera manifestar que es víctima, ¿verdad? O que está consintiendo esta relación, ¿verdad? Entonces, yo considero, y esa es una opinión, pero
que lo primero que tenemos que hacer, porque si se aumenta la edad, lo que van a aumentar son las estadísticas, ¿verdad? Si se aumenta la edad, lo que va a aumentar son las estadísticas. Y entonces ahí Alta Verapaz, por ejemplo, no va a ser solo el número 1, sino que de verdad es una cuestión que Alta Verapaz, Huehuetenango y la ciudad de Guatemala presentan altos índices en violencia sexual y embarazos en niñas y adolescentes, ¿verdad? Son los 3 departamentos que puntean siempre, cada año, lamentablemente, en este tipo de delitos, ¿verdad? Entonces yo considero que la historia es que tanto niños, niñas, adolescentes, padres de familia, maestros, ¿verdad? Estén informados, formados acerca de educación integral en sexualidad, que lamentablemente se cree que educación integral en sexualidad es hablar solo de la comunidad LGTBIQ+, y no, ¿verdad? O sea, sí es parte, pero eso no es todo. La educación integral en sexualidad incluye lo relacionado a aceptarse, quererse, es decir, autoestima. Autoestima, eso es lo más importante. Conocerse, saberse, saber que sí, saber que no, ¿verdad? Y lógicamente, desarrollo humano. O sea, tenemos que hablar del cuerpo y los cambios que hay en el cuerpo en la etapa de la adolescencia y la juventud. Entonces, esta información debe llegar a todos y a todas, pero si nosotros nos resistimos, lo único que va a ocurrir es que la violencia sexual va a aumentar y nunca va a disminuir. Ese es un problema grave, ¿verdad? Entonces, el consentimiento, es decir, que la persona está de acuerdo o en desacuerdo, en este caso, va a estar de acuerdo, digo yo, si está informada. Si no está informada, Edgar, y público que escucha, va a tomar una decisión desinformado, desinformada, y eso significa que no sabe medir las consecuencias de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, hay mucha información a través de redes sociales sobre sexualidad que no es correcta, ¿verdad? Tampoco que es sana para las juventudes, para las adolescencias, niñeces, pero se está teniendo acceso a ella porque no hay tampoco control parental de el uso de los dispositivos móviles, ¿verdad? Y las redes sociales, del internet. Y en ese sentido voy a hablar del último delito de violencia sexual, que es violación a la intimidad sexual. Violación a la intimidad sexual es toda acción que realiza una o varias personas de tener contenido sexual o íntimo de otra persona sin su consentimiento y difundirlo, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Fotografías, videos que se tengan de una persona en donde se muestra sin ropa o con poca ropa, en una, ¿verdad? O erótica y sin su consentimiento se tomó las imágenes o los videos y se difundió, ¿verdad? Cuando esto ocurrió en el 2009, yo usaba un frijolito. Entonces, cuando leí este artículo, no lo comprendía totalmente. Pero luego, porque yo sé que en el año 2009 ya había gente con BlackBerry y otros, ¿verdad? O sea, dispositivos con cámaras y para tomar fotografías y videos. Fue eso, ¿verdad? Para mí la ley BET es una ley muy, muy buena, ¿verdad? Que se puede modificar. Claro, se puede modificar un montón. De hecho, se agregaron 2 tipos penales que son que se encuentran eso lo vamos a hablar en la siguiente sesión, que están en el decreto 11/2022, por si alguien lo quiere leer. Entonces, es eso, ¿verdad? Antes de hacerle este tipo de modificaciones, que yo estoy muy de acuerdo que se haga este tipo de modificaciones, sí tenemos que apuntarle mucho a que tanto padre, toda la comunidad educativa, ¿verdad?, tenga conocimiento sobre educación integral en sexualidad, ¿verdad? Pero también reconocer que más del 70% de agresores son familiares o personas cercanas a la víctima, sí, ¿verdad? Entonces, por eso es que también hay resistencia de querer hablar de estos temas, ¿verdad? Porque más del 70% son familiares o personas allegadas a la víctima. Un 20%, dijera yo,
es, por ejemplo, un vecino, un cocode, un maestro, un amigo de la familia, y solo un 10% o menos es un desconocido. Pero de ahí, según las estadísticas del Ministerio Público, más del 70% son personas familiares de la víctima, los agresores. Julia, y para terminar, eh, ¿cómo, digamos que hay delitos de este tipo que son muy, bueno, la prueba científica, digamos, ¿verdad? Una Mm, violación sexual, puedes determinar qué rasgos, qué signos hay de la violación, dependiendo de las 72 horas, etcétera. Pero vamos a pedirte ahora que te pongas tu sombrero de abogada. ¿Cómo probamos algunos delitos, sobre todo los relacionados con la agresión sexual, que no es tan prueba científica, biológica, física? sí, em, siempre, ¿verdad? En este tipo de delitos, el Ministerio Público va a solicitar que la víctima sea evaluada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF, ¿verdad? A través de la profesional de la psicología eh, forense, que realice una evaluación a la víctima para conocer el daño que ella presenta a partir de los acontecimientos que ha experimentado, ¿verdad? De la violencia, en este caso de la agresión sexual que él o ella experimentaron, ¿verdad? Se va a determinar a través de un informe psicológico forense en el que va a constar si existe un daño psicológico, un daño al proyecto de vida de la víctima, y será la profesional del INASIF quien lo determine, ¿verdad? Entonces, ayer, por ejemplo, me encontraba en una capacitación y una de las personas justamente me hizo. Entonces, eh, la pregunta era con relación a este tema, y entonces será el INASIF quien realice este informe muy importante, muy significativo. Aplicará a la profesional una entrevista semiestructurada, prueba si lo consideran necesario, y lógicamente el relato de la víctima es muy importante. Y como dijiste hace un rato, no es lo que el agresor considere, porque el agresor puede decir, no, pero si yo solo le dije que se veía linda con ese vestido. Sí, pero para ella fue agresión sexual, ¿verdad? Entonces, esto es lo que le sucede a ella. Perfecto, Julia. Bueno, Julia, muchísimas gracias. En realidad, pues sí, la idea es profundizar. Este mes, el 30 de julio, se conmemora el Día en contra de la trata de personas. Al paso que vamos y después de la reflexión que tuvimos esta mañana con Julia, probablemente cerca del 30 de julio vamos a estar hablando sobre este delito que se sabe poco y uno ve y dice, se trata en casos de la vida real, pero no sabe identificarlos como delito y cuál es el contenido de este delito. Así es que, amigas y amigos, primero agradecerle a Julia. Julia, gracias por haber acompañado esta mañana. Y hoy hablamos únicamente de uno de los 3 delitos y su grupo de delitos, que es el de la violencia sexual. Amigas y amigos, esperamos que ustedes hayan tenido información suficiente para poder tener una apreciación distinta sobre situaciones que viven, que les pueden convertir, y yo lo digo claramente porque he platicado con agresores que no sabían que eran agresores, ¿verdad? Y es parte de la falta de educación que hay, y víctimas que seguramente habrá muchas también que no lo saben también por lo mismo, ¿verdad? Falta de educación. Así es que, Julia, muchísimas gracias por la oportunidad esta mañana. Seguramente quedamos para en el siguiente programa hablar sobre el siguiente grupo de delitos, que es el de la explotación, que es interesante porque hay explotación laboral, hay explotación sexual comercial, y sobre eso vamos a platicar en el próximo programa. Así es que, amigas y amigos, muchas gracias a Radio La Voz de Colombia por este espacio. Seguramente, pues ustedes podrán escuchar este programa nuevamente en YouTube de Ciprevica, y si tienen preguntas, comentarios, vamos a tener 3 programas seguramente alrededor de este tema. Dejen sus preguntas a través de Messenger probablemente, porque a veces si lo dejan en las redes sociales o a través de la radio, y la radio nos hacen llegar las preguntas que puedan tener. Si quieren, para retomar todavía el tema de violencia sexual,
pero para los temas que vayamos avanzando. Así es que muchísimas gracias, que tengan muy buen día y nos encontramos el próximo jueves en Diálogos Ciudadanos a través de Radio La Voz de Colombia. Julia, muchas gracias, buen día. Gracias, hasta luego.